Ella, una virgen de apenas 19 años, fue vendida a un jeque adinerado de 75 años. En la noche de bodas, aquel hombre tenía una petición. Su matrimonio debía consumarse oficialmente, pero ¿qué sucedió? Lo que ocurrió aquella noche en el lecho conmocionó a todos. Antes de comenzar, por favor, escriban en los comentarios de dónde son. Vean este video, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y presionen el botón de me gusta, porque esta es una historia inolvidable. Respiren profundamente, pues vamos a relatarles la continuación de esta historia. Tenía solo 19 años, una edad en la que la tristeza y la angustia pesaban sobre sus hombros. Aquel día, una frase de su madre lo cambió todo. Una palabra que, según ella, era la única salvación para la familia. Ella, al principio, pensó que era una broma, pero la mirada de su padre no dejaba lugar a dudas. La propuesta era oficial y real, y tenía un precio que ninguna joven debería pagar. Casarse con un jeque multimillonario de 75 años a cambio de saldar todas las deudas de su familia. El jeque deseaba una esposa joven, no una actriz ni una modelo, sino una muchacha educada, humilde y de una familia tradicional europea. El abogado deslizó el contrato hacia ella y dijo, «En este papel está escrito que él desea una muchacha como tú». Todo parecía hermoso. Sellos dorados, timbres oficiales y textos en francés y árabe. Pero nada era justo, pues ella comprendió en silencio que no todo estaba estipulado en el contrato. El futuro y la supervivencia de su familia dependían de esta unión. Ganó algo de tiempo, se resistió, gritó, lloró y amenazó con huir, pero fue inútil. Su padre insistió. Esto es solo un matrimonio simbólico con un anciano que únicamente busca compañía, nada más. No hay honestidad en esto. Ella quería creerlo. Los abogados internacionales firmaron el acuerdo y un mediador, en representación de Marruecos, puso a la familia bajo protección financiera directa. Las deudas fueron congeladas y luego liquidadas. La fábrica fue vendida y ella perdió su libertad. El vuelo a Marruecos estaba programado para el sábado de la semana siguiente. Subió al avión sola y en silencio, sin saber si se dirigía hacia una nueva vida o hacia el final del camino. El miedo no provenía de los sonidos, sino del silencio. El silencio de aquella década, el silencio de su familia y el silencio dentro de su corazón, que había dicho sí, pero que nunca deseó que tal cosa sucediera. Al llegar a Marruecos, un automóvil negro y lujoso, junto con un chofer, la esperaban. La condujeron a un hotel suntuoso, pero nada parecía un regalo. Todo olía a preparativos para un trato no deseado. Miró por la ventana. La ciudad bullía de actividad, niños jugando, tiendas coloridas y palmeras que danzaban con la brisa cálida. Pensó para sí, qué simple puede ser el mundo mientras yo estoy a punto de casarme con un hombre de 75 años. Cuando llegó al palacio del jeque, uno de los asistentes dijo, «Señora, él está ansioso por conocerla». Los ojos de Ela se abrieron de par en par por la sorpresa. Entrevista. ¿Acaso el matrimonio no es oficial? Ella suponía que el matrimonio era solo una formalidad, pero nadie, ni su padre ni los abogados, le habían garantizado nada. Ni siquiera había leído el contrato completo. Aquella noche, sola en su habitación, comprendió que estaba obligada a estar con él y que, por la mañana, nadie vendría a rescatarla. La boda se celebró en el palacio, pero el silencio reinante no era de paz, sino de control. Temprano por la mañana, los asistentes entraron en la habitación con sonrisas artificiales. Vestían ropas blancas y pronunciaban palabras dulces, pero el ambiente era sofocante. Es un gran día, señora. Era tan absurdo que deseaba reír o gritar. Tardó aproximadamente una hora en prepararse. Un collar de seda pura y un perfume suave con aroma a perlas en su cuello. Cuando se miró en el espejo, no se reconoció. Parecía una novia, pero se sentía como una mercancía empaquetada.
En el salón principal, la fiesta estaba lista. Unos pocos invitados, todos con trajes impecables, diplomáticos, embajadores y abogados con rostros impasibles. Nadie de su familia estaba allí para abrazarla. El novio, Tariq bin Rashid, vestido con un atuendo tradicional y un turbante oscuro en la cabeza, estaba de pie en el centro de la sala. Su porte irradiaba confianza, salud y orgullo. Había un brillo especial en sus ojos, una especie de amabilidad, pero con un espíritu posesivo. Estaba satisfecho de que en pocas horas conseguiría su deseo. Siempre había querido una esposa joven, virgen y occidental. Las mujeres mayores ya no le atraían. Tariq deseaba juventud, pureza y obediencia absoluta. El maestro de ceremonias leyó los textos oficiales en árabe y francés. Ella apenas tragó saliva y solo respondió cuando era estrictamente necesario. Firmó los papeles sin leerlos y aceptó el anillo. Después de la ceremonia, se convirtió oficialmente en la esposa del jeque. El jeque se le acercó, hizo una reverencia y le besó la mano. Ella no se movió ni parpadeó. Tariq sonrió y dijo: «Eres aún más hermosa de lo que me habían prometido». Ella sintió náuseas. Por la tarde, la condujeron por un pasillo estrecho con puertas pesadas y cortinas gruesas hasta un jardín interior silencioso. Los sirvientes la guiaron hacia una puerta dorada y dijeron: «Esta es su suite, madame». Ella preguntó: «¿Dónde está el señor Tariq?». Le respondieron: «Él vendrá más tarde, la tradición así lo dicta». La puerta se cerró y ella quedó sola en una cama que no había elegido, en un espacio lujoso pero sin libertad. Su corazón latía tan rápido que no podía dormir. En su mente solo había una pregunta: ¿sucederá esta noche? La habitación estaba en silencio, pero no era tranquilizadora. La decoración era suntuosa, muebles dorados, pesadas alfombras tejidas a mano y un gran espejo frente a la cama. Todo parecía diseñado no para impresionar, sino para intimidar. Se sentó al borde de la cama. Su corazón estaba a punto de salírsele del pecho. Sus piernas flaqueaban y sus manos temblorosas descansaban sobre su regazo. Quería huir, pero no había escapatoria. De repente, la puerta se abrió. Dos sirvientas, con la cabeza gacha, entraron sin permiso. Dijeron que debía ducharse y ponerse la ropa que habían preparado para esa noche. Ella no respondió ni se movió, pero las sirvientas sabían cuál era su deber. La llevaron al baño y dejaron a un lado una prenda fina y semitransparente. No era solo un camisón, era un símbolo de sumisión. Una de ellas dijo con voz fría: «El señor Tariq vendrá pronto. Él desea que todo sea tradicional». Cuando regresó a la habitación, según la tradición, se sentó de nuevo al borde de la cama. No había nada para cubrir su vergüenza, ni aire para respirar. Unos minutos después, el pomo de la puerta giró con un clic. La joven, sumida en la oscuridad, tembló. Tariq entró lentamente. Llevaba la misma vestimenta tradicional, el rostro afeitado y olía bien. Sus ojos estaban fijos en ella con una mirada hambrienta. Cerró la puerta y, como si se acercara a una propiedad suya, caminó hacia la cama y se detuvo frente a ella. Sonrió. Yamila, ella, no respondió. Tariq se inclinó un poco. Su voz era baja pero aguda. «Quítate la ropa. Quiero ver lo que es mío». La joven tragó saliva. Con manos temblorosas desató la cinta de seda y la tela se deslizó de sus hombros, cayendo sobre la cama. Estaba desnuda. Miró al suelo. El jeque ordenó: «Acuéstate en la cama, mantén las piernas abiertas como debes, como una esposa en su primera noche, y no me obligues a repetir mis palabras». Ella se acostó lentamente y giró el rostro hacia la pared. Su corazón latía con desesperación. Tariq la observaba en silencio. Su pecho subía y bajaba, y su mirada se clavaba constantemente en ella. El jeque se acostó lentamente en la cama, a su lado, y su peso hundió el colchón. Se acercó a ella y dijo:
Ahora te diré lo que va a pasar. Ella contuvo la respiración. El jeque continuó. Dolerá, pero no te moverás. Tampoco gritarás, aunque tengas que morder la manta con los dientes. Cuando empiece, no me detendré. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Ela, pero no parpadeó. Su rostro seguía inmóvil. Estaba inclinada de lado, pero sus músculos temblaban. Tarik se acercó más y le susurró al oído. Su voz estaba llena de súplica y control. Lo permitirás. Sin resistencia ni rechazo me recibirás con los brazos abiertos. Fuiste creada para esto, y lo superarás. El cuerpo de Ela estaba helado y su mirada fija en el techo. Su alma ya no estaba allí. Tarik se colocó entre sus piernas y se acercó a su cuello. Inhaló profundamente el aroma de su piel y susurró con voz queda. Hagámoslo rápido. Te deseo ahora mismo. Pero antes de que pudiera moverse, el jeque se detuvo. Su respiración se cortó. Sus ojos se abrieron de par en par y se voltearon hacia atrás. De repente, su cuerpo se contrajo, se tensó por un momento, y luego, pesado, lento y sin vida, como si su sistema interno hubiera colapsado repentinamente, se desplomó. Ella sintió el peso de su cuerpo, con la cabeza apoyada en su hombro. Su mano sobre su vientre y el calor de su aliento se desvanecían lentamente. Susurró suavemente. Tarik. Pero Tarik no respondió. Intentó empujarlo, pero era demasiado pesado. Finalmente logró mover su cuerpo solo unos centímetros. Aterrorizada por lo que había sucedido, gritó con todas sus fuerzas. ¡Ayuda! La puerta se abrió rápidamente y las sirvientas entraron horrorizadas. Dos guardias la siguieron rápidamente. Uno de ellos apartó el cuerpo del jeque y lo cubrió con una sábana, mientras el otro sacaba a ella de la habitación. La habitación estaba revuelta. Llamaron a los médicos. El pasillo estaba lleno de órdenes en árabe, pasos apresurados y voces nerviosas. A ella, aún envuelta en una pálida sábana por el shock, la llevaron a otra habitación. No podía llorar ni hablar. Sentía un vacío terrible. El mundo se apagó de repente. Unas horas después, supo la verdad. Tarik había sufrido un derrame cerebral masivo y no había vuelta atrás. Estaba en coma y conectado a un respirador artificial. No respondía y no volvería. Durante los siguientes 3 meses, Ela estuvo prisionera en el palacio, sin permiso para contactar con el mundo exterior, como si todavía perteneciera al jeque, aunque él estuviera inconsciente. Hasta que una mañana sofocante, una anciana sirvienta entró y simplemente dijo, «El señor Tarik falleció anoche». Había un sobre la mesa. Un testamento en el que se nombraba a la esposa, de la que en realidad nunca había sido dueño, como heredera imperfecta. Nadie habló de aquella noche, y ella también guardó silencio, porque aquella noche nunca había sucedido como debía. El funeral fue sencillo, sin cámaras, sin discursos, solo una breve ceremonia con la presencia de los guardias. Le permitieron asistir, porque ahora era considerada la viuda y esposa legal del jeque. Al día siguiente, el abogado del jeque, con un traje formal y un rostro misterioso, llegó al palacio. Llevaba un maletín y dijo, «Esta mañana abrí directamente el testamento y usted está mencionada en él». Ella no reaccionó. No sabía si era una recompensa o una maldición. Había una cláusula clara en el contrato matrimonial. Si el matrimonio no se había consumado físicamente, el derecho a la herencia quedaba anulado. Pero nadie sabía exactamente qué había ocurrido aquella noche. Tarik no había dicho nada, y el silencio de Ela lo significaba todo para algunos, nada para otros. Pero nadie predijo lo que sucedería a continuación. El jeque había dejado un testamento aparte y un documento personal que, según las leyes de sucesión de Marruecos, otorgaba a Ayla, ella, una parte de la fortuna, propiedades, acciones y manutención vitalicia. Quizás su intención era que si quedaba embarazada y llevaba su nombre, fuera amor u odio,
El mundo nunca lo sabría. Pero para los hijos del jeque, esto era un insulto. Los ataques comenzaron ese mismo día. Titulares de prensa filtrados cuestionaban su origen. Surgieron rumores sobre magia, seducción y una trampa para obtener la fortuna. La joven española que en menos de 3 meses enviudó y se hizo millonaria. Los periódicos eligieron esos titulares. Pero ella no habló, no concedió entrevistas ni apareció en público. Esto no impidió que la familia del jeque contratara abogados y presentara una demanda para anular el testamento. Su argumento era que Tarik estaba enfermo, débil y vulnerable, y lo más importante, que las condiciones del matrimonio no se habían cumplido. Por lo tanto, no había herencia. Una de sus hijas mayores dijo en una entrevista con el canal de Dubái: «Es vergonzoso. Esta mujer robó lo que nos pertenece». Pero nada generó tanta tensión como la noticia que se difundió 2 semanas después. Zahir, el hijo de Tarik, el graduado más joven en Derecho Internacional por la Universidad de Londres, regresaba después de más de 5 años de ausencia. Conocido por ser misterioso, inteligente y peligroso, no descansaría hasta esclarecer la verdad. Eso era lo que su padre decía de él. Ella escuchó la noticia en la televisión. Estaba sentada en el sofá, con los ojos cerrados, como si el mundo se hubiera separado de ella, y todo a su alrededor se estuviera desmoronando. Sabía que esto ya no era solo una disputa legal, sino una guerra personal que había comenzado con el objetivo de destruirla. Pasaron 7 años. La vida no son solo documentos oficiales, sino realidades actuales. Ella vivía ahora en el sur de España, en una antigua casa sobre las colinas de Cádiz. Paredes blancas, cortinas gruesas y un jardín sencillo. Cada mañana se despertaba a las 6, bebía té, leía y paseaba en silencio. No asistía a fiestas, no aparecía en público ni concedía entrevistas. El caso genético había sido desestimado en los tribunales por falta de pruebas de manipulación o influencia, pero su nombre seguía manchado. Algunos decían que era una mujer frígida, otros que había interpretado hábilmente el papel de víctima, pero nadie sabía exactamente qué había ocurrido aquella noche. Ella nunca habló de aquella noche, ni del matrimonio, ni de la muerte, ni del testamento. Un pequeño grupo de guardias leales no solo la protegían de la prensa y los curiosos, sino también de la propia historia. Vivía como un fantasma con 2 ojos siempre despiertos. Un alma cansada que pasaba sus días sin hablar con nadie, cuidando el jardín o sentada en el balcón observando los olivos mecerse con el viento. Intentaba olvidar, pero su cuerpo recordaba y a veces temblaba en la oscuridad. Después de tanto tiempo, no había alcanzado la paz, porque ella sabía que historias como la suya nunca tienen un final, solo se detienen en silencio. Siguiente estación. Zahir bin Rashid, el hijo legítimo de Tarik, un hombre de apariencia fría, ojos oscuros y elegancia innata. Tenía unos 35 años, la sangre del desierto corría por sus venas, pero había estudiado Derecho en la Universidad de Londres y era un intelectual introvertido que hablaba 5 idiomas. Durante 7 años había observado desde la distancia. No apareció cuando su padre enfermó, ni cuando murió, ni cuando se abrieron los testamentos. Pero ahora algo le atormentaba. Respuestas incompletas y una mujer escondida en las profundidades de España, inalcanzable, intacta y rica. La historia del matrimonio de un hombre de 75 años con una virgen, su muerte en la noche de bodas y que la mujer recibiera una parte de la fortuna, no era aceptable para Zahir. Era injusto. Una mañana clara y despejada, Zahir alquiló un coche negro y condujo solo hacia Cádiz. La carretera que atravesaba los viñedos del sur de España era silenciosa por fuera, pero por dentro estaba llena de tensión. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, pantalones oscuros y un reloj sencillo pero lujoso. No había sonrisa en su rostro, solo una intensa concentración.
Detuvo su coche frente a la casa de Ela. La puerta estaba cerrada y las cámaras vigilaban desde ambos lados. Uno de los guardias preguntó con tono áspero desde la ventana abierta. ¿Su asunto? ¿En qué puedo ayudarle? Zahir dijo con tono firme. Quiero hablar con la señora Ela, no me espera. Soy Zahir bin Rashid. El guardia tragó saliva y no respondió de inmediato. Hizo una llamada rápida y luego regresó y negó con la cabeza. Ella no le recibirá. Zahir no discutió. El coche retrocedió en silencio. Todo iba según el plan. Sabía que no podría verla de inmediato y sabía que ella estaba protegida. Si quería respuestas, debía tomar otro camino. Aquella noche ella no podía dormir. Algo flotaba en el aire, extraño e inquietante. Sentía una presencia que se acercaba. Pero al día siguiente, no hubo noticias del periodista. Zahir se había alojado en un hotel a 3 kilómetros, bajo un nombre falso, y comenzó a observarla. Cuando compraba el pan, cuando cambiaba el turno de los guardias, paseaba por el parque una vez a la semana. Y lo más extraño fue que descubrió que ella vivía completamente sola, aislada en su habitación de hotel. Zakir lo examinaba todo, imágenes, horarios, detalles. Su motivación no era la obsesión, sino la estrategia. Quería entender. La culpabilidad de esta mujer parecía muy improbable, pero había un vacío en sus ojos. Parecía segura de sí misma, pero no salía de casa, como si fuera culpable o tuviera miedo. Zahir solo quería verla de cerca por primera vez. Empezó a dudar de su apariencia y de la forma en que sostenía la taza con fuerza. Estaba nerviosa y evitaba mirar a los hombres a los ojos. Sus hombros siempre estaban caídos. Este no era el comportamiento de una mujer egoísta. Al cuarto día la vio en la tienda, distraída, cogiendo manzanas. Casi se acercó e intentó hablar con ella, pero desistió. Esta mujer no era solo un enigma, sino un campo de minas, un movimiento en falso y todo explotaría. Incluso después de que su petición fuera rechazada en la puerta, Zahir permaneció cerca, con calma y estrategia. Empezó a ir a la misma panadería, a la misma tienda, al mismo paseo vespertino. Se dio cuenta de que ella sentía su mirada, aunque fingiera no mirar. Pero ella no dijo nada a los guardias, a los vecinos, ni siquiera a sí misma. Sabía quién era Zahir y por qué había venido. La tercera semana, Zahir llamó elegantemente a la puerta. Afeitado, pulcro, camisa blanca de manga larga, chaqueta gris brillante y zapatos limpios. Cuando el guardia lo detuvo, dijo, «No he venido a vengarme. Solo quiero hablar unos minutos sin cámaras ni acusaciones infundadas. Insisto, quiero saber la verdad de una vez por todas». Se oyó una voz desde arriba, pero ella no bajó. Otro guardia cerró la puerta lentamente sin discutir. Zahir se dio la vuelta y se fue, pero regresó al día siguiente y los días siguientes. Ella se preguntaba si realmente buscaba respuestas o intentaba agotarla. Un sábado por la tarde, ella estaba regando las plantas del jardín. Zahir dijo desde el otro lado de la valla, «Tiene unas flores preciosas». Ella asintió con la cabeza, pero no le prestó atención y continuó regando las raíces de lavanda. Zahir continuó, «Solo quiero entender. Eres la única que puede explicármelo». Ella cerró el grifo con enfado, levantó la vista y lo miró durante unos segundos. «Exactamente qué quieres saber». Era la primera vez que hablaba con él. Zahir se acercó lentamente desde la valla. «¿Hubo alguna relación entre tú y mi padre?» Ella respondió sin cambiar de expresión. «No. Solo estabas enfadada. ¿Tú lo tocaste o él te tocó a ti?» Ella se dio la vuelta y continuó regando. Zahir seguía de pie. Suspiró profundamente, como si contara hasta 10 para sus adentros. «Y el testamento fue idea tuya». Ella dijo, «Dejó algo de sí mismo. Ya has terminado». Zahir dijo, «Sí, pero solo por hoy». Se retiró. Volvió la semana siguiente, pero esta vez ella no habló con él.
Solo dejó una cesta en la puerta que contenía frutas, té de menta y un sobre con una tarjeta. No quiero asustarte. Solo quiero entender. Quería escribirte. Zahir Neotbetil y Nevernulsa. Los días siguientes transcurrieron con breves encuentros. Un saludo con la cabeza desde lejos. Un comentario simple sobre el tiempo. Una mirada demasiado larga. En cada movimiento de Ela, Zahir veía algo que lo confundía aún más. No era sarcástica, era fría, estaba herida, y eso era más duro que cualquier acusación. Todo parecía casual. Zahir estaba ese día en Sevilla por asuntos legales, pero su mente estaba en otra parte. Regresó al hotel por la noche con el rostro nervioso y preocupado, cansado de cómo Ela huía de todo, de las preguntas y de las miradas. Las explicaciones de todo eran, como siempre, conservadoras, frías e inaccesibles. En el pasillo del hotel, escuchó sin querer una conversación entre el recepcionista y la limpiadora. Una de ellas dijo, «No es una mujer extraña, nunca sonríe. Pero cuando piensas en lo que ha pasado, no es de extrañar. Como dicen, no le pasó nada a ese hombre. El viejo murió antes de tocarla». Zahir se detuvo y se dio cuenta. Las muchachas se disculparon. Zahir preguntó, «¿Quién dijo eso?» La enfermera que examinó su cuerpo. Estaba limpio como si no hubiera pasado nada. Zahir guardó silencio y sin decir nada. A la mañana siguiente fue a casa de Ela antes de lo habitual. Le dijo al guardia, «Tengo que hablar con ella». Y esta vez Ela lo permitió. Cuando entró, Ela esperaba en el jardín. Tenía una tela blanca extendida sobre sus piernas. Zahir se acercó con una taza de té y pasos firmes, pero en su mirada no había ira, sino algo más oscuro. Dijo directamente, «Realmente no pasó nada entre tú y mi padre». Ella, mientras levantaba la taza de té sin apartar la mirada de él, dijo, «¿Qué diferencia hay ahora?» Zahir dijo, «Hay mucha diferencia, si eso no sucedió». Ella frunció el ceño. «No, eso no significa que no te tocara. Significa que el matrimonio no se consumó por completo. Legalmente, ¿es eso lo que quieres oír?» Zahir dijo, «Quiero oír la verdad». Ella se levantó y se acercó tranquilamente a Zahir. Dijo, «Sí, el matrimonio es legalmente válido. Eso es lo que querías oír, ¿verdad?» Zahir la miró. «Dices la verdad». Ella, mirándolo directamente a los ojos, dijo, «Lo juro». Pasaron unos segundos de silencio. Luego continuó en voz baja, «Pero si se demuestra». Ella tembló y se quedó helada. Solo lo miró un instante, pero Zahir vio el miedo, la duda y la vergüenza que emanaban de ella. Era evidente que no era hábil para mentir, pero era una experta en el silencio. Al final dijo, «No tengo que demostrar nada, pero dije que sucedió y se acabó. Es cosa del pasado». Zahir dio un paso adelante. «Si eso no sucedió, entonces no tienes derecho a la herencia». Ella dijo, «No me lo recuerdes. Sé muy bien lo que está en juego. Entonces, ¿por qué mentiría?» Ella respiró hondo, levantó los ojos al cielo y cuando habló, su voz era una mezcla de dolor y protección. «La verdad es que a veces el silencio no protege nada». El rostro de Zahir era firme, pero sus ojos estaban rotos. En ese momento sintió algo que no esperaba. No era ira, no era odio, sino algo parecido al deseo y la culpa. Empezó a desear a esta mujer. Quería entenderla, tocarla. Eso era lo que lo consumía por dentro estos días. Después de eso, Ela intentó actuar como si nada hubiera pasado. Regaba las flores, bebía el té con la misma concentración y caminaba sobre las piedras del jardín. Pero todo se había vuelto más tenso. La expectación era mayor. Zahir desapareció durante 3 días. Ni cestas, ni billetes, ni provocaciones que debieran ser abordadas. Al cuarto día, Zahir regresó de repente con rostro preocupado. Vestía completamente de negro, la camisa ceñida al cuerpo, sin ninguna apariencia formal.
Sus ojos eran más profundos y su rostro estaba cerrado. Ella lo vio desde el balcón. Bajó lentamente. En el jardín, Zahir sacó un recorte de periódico viejo y se lo mostró. Viuda española se apodera de la fortuna de un jeque árabe tras una misteriosa noche de bodas. ¿Cuál es su secreto? Ella se quedó helada, fingiendo que era la primera vez que leía el titular, pero ya lo había leído, memorizado y sufrido en silencio. Dijo en voz baja: «No soy quien te alaba, pero me aproveché de la idea de que algo sucedió esa noche, para que se formara el testamento». Zahir dijo con calma: «Fuiste la ganadora, ¿no?». El silencio de Ela era más doloroso que cualquier grito. Zahir dio un paso adelante y Ela no retrocedió. Zahir susurró: «Si todo está claro, es mentira y tú lo disfrutas, sobrevives». Ella, mirándolo a los ojos, dijo: «¿A ti te gusta esto?». Zahir, con una sonrisa triste en la comisura de los labios, preguntó: «¿Qué te hace ser buena en algo sin decir nada?». «Pierde la cabeza». Ella respiró hondo y empezó a volver a casa, pero Zahir, que la miraba, dijo: «Detente». Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. Zahir preguntó: «¿Eso es todo? ¿Esa es tu redención?». Ella se dio la vuelta de nuevo y lo miró. «¿Por qué estás aquí? ¿Venganza, justicia o solo curiosidad?». La mirada de Zahir se oscureció, las palabras se desvanecieron. Se acercó tanto a ella que sus pechos casi se tocaron. Podían sentir el calor de sus alientos. El corazón de Ela latía más rápido. Dijo en voz baja: «No hagas eso». Zahir preguntó: «¿Qué cosa?». Sin retroceder, casi extendió la mano para tomar las suyas, pero no lo hizo. Ella contuvo la respiración y dio un paso atrás. «Es hora de que te vayas». Zahir no se movió de su sitio. Sus ojos seguían fijos en ella y su corazón latía con fuerza. Un deseo reprimido acechaba en lo más profundo de su ser. Dijo: «No me odias». Ella dijo: «Quizás debería odiarte, pero no lo hago». No respondió. Se dio la vuelta y entró en la casa. Zahir se quedó solo en el jardín. El sol se estaba poniendo y su corazón ardía por algo que no sabía qué era, pero sabía dónde debía buscar. La oficina de su padre, Tariq, en Tánger, llevaba años cerrada y nadie, ni siquiera los abogados, la había visitado. Pero Zahir entró en la habitación. Olía a cuero viejo, madera pulida y silencio. Libros en árabe, mapas, montones de papeles. Algo no estaba en su sitio y eso lo preocupó. Horas después, durante la búsqueda, encontró un expediente en el fondo de un cajón intrincado. Documentos de compra de la bodega de la familia de Ela, firmados por empresas vinculadas a Tariq. Fue como un puñetazo en el estómago. Tariq, antes de la quiebra, había comprado la bodega como socio oculto. Mucho tiempo atrás, había comenzado a sabotear la cosecha, a perturbar las exportaciones y a ejercer presión secreta sobre los acreedores. No fue un error, no fue un colapso, sino una destrucción planificada. Zahir lo entendió todo. Tariq, para conseguir a Ela, había destruido lo que ella tenía. No era amor, era posesión. Zahir se sentó en la silla de su padre y comenzó a examinar los documentos que tenía al lado. Otro archivo de fotos, informes y cartas de la vida de ella antes de su matrimonio. Desde que era una niña de 7 u 8 años, en festivales en la casa de su familia, hasta la época universitaria. Había estado bajo vigilancia y había sido elegida antes de que supiera lo que estaba sucediendo. La sangre se heló en las venas de Zahir. Era egoísmo. Ella era la presa y había sido casada. Su padre no estaba enfermo. Era un depredador que sabía exactamente lo que hacía. Aquella noche, Zahir regresó al hotel sin cerrar los ojos. El rostro de Ela estaba en su mente. Fragmentos de su evitación del contacto visual, su silencio, su retirada, sus respuestas, su acusación. Muy pronto comprendió que Ela nunca había mentido. No había intentado tocar a nadie.
sino que había guardado silencio para sobrevivir y pagaba el precio cada día. Al día siguiente, Sahir le hizo la última pregunta a uno de los ancianos abogados de su padre. ¿Por qué nadie cuestionó la legitimidad del matrimonio? ¿Por qué nadie se atrevió? El abogado respondió: porque si el jeque no se hubiera casado y se declarara su incapacidad, esto significaría un insulto público a su memoria, y ninguno de sus hijos estaba dispuesto a cargar con esa carga, mientras ella guardara silencio. Sahir lo entendió. Así que por eso Ela no había recibido la herencia, no porque la hubieran reconocido como esposa legítima, sino porque el mundo no se había atrevido a decir la verdad. En realidad, no había heredado, sino que había cargado con el peso. Sahir cerró los ojos y respiró hondo. Era un hombre que le había prometido honor a su padre, pero ahora debía elegir: proteger la memoria de su padre o liberar a la mujer que él había destruido. Con cada día que pasaba, su mirada hacia ella ya no era severa, porque estaba comprendiendo que aquella mujer era lo que su padre no se había atrevido a ver. Libre e invicta, con su silencio. Por la tarde, sin previo aviso, sin guardias y sin máscara en el rostro, Sahir regresó. Ella ya lo esperaba, como si hubiera sentido sus pasos en el jardín. Antes de que abriera la puerta, no dijo nada. Le abrió la puerta y lo dejó entrar. El silencio se interpuso entre ellos durante más de un minuto, pero en su interior todo gritaba. Sahir se acercó lenta y tranquilamente. Finalmente dijo: ella, perdóname por todo. Ella respiró hondo y dijo: no he venido a quitarte nada. Con frialdad dijo: lo sé. Dio otro paso hacia ella, levantó lentamente la mano y le tocó el rostro con la punta de los dedos. Sintió el calor de su piel. Sus mejillas estaban sonrosadas. Deslizó los dedos por la línea de su mandíbula, por su barbilla. Ella no retrocedió. Su mirada permaneció fija. El miedo ondeaba en sus ojos, pero también el deseo, la tensión y la añoranza. Sahir la abrazó suavemente por detrás, le besó la cabeza y sus labios rozaron los de ella. Un beso cálido, fuerte y húmedo. Su lengua entró sin preámbulos, como si ya conociera el camino, y con hábil destreza exploró cada rincón de sus labios. Ella emitió un sonido débil entre el dolor y el placer. Sahir le mordió con fuerza el labio inferior y luego lo lamió. Repitió la acción y la rodeó firmemente con los brazos por la cintura. Ella apoyó las manos en el pecho y los hombros de él y se apoyó contra su cuerpo, como si quisiera fundirse en ese contacto. Era una necesidad urgente: ira, deseo, miedo y hambre. Cuando Sahir retrocedió unos milímetros, su frente seguía pegada a la de ella. Ambos jadeaban. Ella susurró con calma: «Shh, quédate ahí». La habitación estaba sofocante y cargada. La luz del atardecer se filtraba por la ventana. Ella comenzó a quitarse lentamente la blusa. Sus manos temblaban. Ni romance, ni música, solo respiraciones. Miró a Sahir como si le pidiera permiso con los ojos. Después de quitarse los pantalones, también se quitó la ropa interior. No había vergüenza, solo entrega. Sahir se acercó y deslizó los dedos por su clavícula, luego por su cuello y su pecho. Lenta y confiadamente, como si tocara algo que le pertenecía y supiera lo que hacía, le indicó el camino. Cuando Ela retrocedió un poco, Sahir se detuvo y preguntó: «Tranquila, ¿todo está bien?». Ella asintió, pero sus ojos brillaban, aunque no de placer, sino de miedo. Con cautela, Sahir se colocó entre sus piernas. Su cuerpo estaba caliente y firme, y sus caderas presionaban contra ella. Ella contuvo la respiración. Sahir dijo con voz temblorosa: «Cierra los ojos y espera». No susurró. «Solo sé». Entonces, lenta y profundamente, entró en ella. Ella cerró los ojos por el dolor y se aferró a la sábana, pero no dijo nada. No retrocedió. Su cuerpo se abrió por primera vez, no solo físicamente. Sahir se detuvo en su interior. «Espera,
no te apresures. Besó el cabello, el cuello, la barbilla y los labios de Ela. La mordió un poco y luego la lamió, antes de reanudar su movimiento. Esta vez su movimiento fue más lento, pero más seguro y fuerte. Dolía, pero este dolor, por primera vez, era su propia elección. Su mano se deslizó de su cintura, se inclinó sobre su espalda con intenso deseo y tiró apasionadamente de su cabello. La respiración de Ela se aceleró, pero no por miedo. Finalmente abrió los ojos. Zahir la miró como si la viera por primera vez y dijo, «Soy tuyo». Ella respondió con voz ronca, «No, eres mi elección». Continuó hasta que su cuerpo se abrió por completo, hasta que lloró sin entender por qué, hasta que todo gritó. La habitación seguía en silencio. Sus cuerpos cálidos estaban entrelazados y sus respiraciones se calmaban lentamente. Ella yacía sobre su pecho con los ojos cerrados, por primera vez, sin ningún peso. Pero el mundo tras la ventana no dormía, y la noticia que llegaría al día siguiente lo cambiaría todo. Pasaron los días, y el mundo exterior a las paredes respiraba con su aliento. La habitación, el tranquilo jardín y el balcón lleno de flores fueron testigos del amor de dos amantes que casi a diario se unían con una pasión que antes solo había sido una necesidad. Zahir se despertaba antes que Ela. Contemplaba su rostro dormido, y Ela lo esperaba por las noches, con un cuerpo cálido y una mirada más serena. Hablaban poco y sentían mucho, como si hubieran creado su propio lenguaje. Pero fuera de este mundo, los susurros de los sirvientes que pasaban a su lado los observaban. Los hermanos de Zahir habían reaparecido en el palacio de Andalucía, y cada paso que daban estaba bajo vigilancia. Uno de ellos susurró, «Esto es solo temporal». Otro dijo, «Está aferrado a la herencia, nada más». Las conversaciones se llevaban a cabo a puerta cerrada. Zahir los ignoraba, pero Ela lo oía todo. Pasaron días y semanas. El cuerpo de Ela comenzó a cambiar lentamente. Las primeras náuseas matutinas, luego el cansancio y finalmente el retraso en su ciclo menstrual. Empezó a contar los días y luego volvió a contar. Se sentó al borde de la cama y apoyó las manos sobre su vientre. Intentaba aceptar una verdad que sabía, pero que no podía decir en voz alta. Aún no se lo había dicho a Zahir y no podía hacerlo. Aquella maldita cláusula del contrato que nadie recordaba, pero que ella nunca había olvidado. Si la mujer queda embarazada en el plazo de 1 año tras la viudez, perderá su derecho a la herencia, a menos que se declare que el hijo es del difunto. Tarik estaba muerto y no había tocado a Ela. Si alguien lo sabía, si alguien sospechaba, si alguien se daba cuenta, lo perdería todo. No solo el dinero, sino su seguridad, su derecho a sobrevivir, su pasado, y quizás incluso a Zahir. Un día caluroso, vio un poco de sangre. No era peligroso, pero suficiente para que palideciera. Cerró la puerta del baño, se lavó y se miró 3 veces en el espejo. Estaba embarazada y lo sabía, pero no eran buenas noticias. Parecía un castigo por aquella noche. Zahir la abrazó por detrás en la puerta de su balcón y dijo con calma, «Estás muy distante». Ella respondió, «Solo estoy cansada, no de ti, de todo». Zahir no insistió, pero la abrazó con más fuerza. Ella llevaba otro secreto en su vientre, un secreto que crecía y tomaba forma, y que, si salía a la luz, podría destruirlo todo. Al día siguiente, la anciana sirvienta marroquí que había servido a Tarik durante años, le llevó una taza de té y susurró, «Si es un niño, no lo dejarán en paz. Llora en silencio». En ese momento, Ela se quedó helada y comprendió que estaba completamente sola. Intentó mantener todo normal, tranquilo y silencioso, pero Zahir la estaba observando. Ella ya no comía por las mañanas y, si lo hacía, era lentamente y sin apetito. Se acostaba temprano y se despertaba con aspecto cansado. Por tercera vez, corrió del jardín al baño y se tapó la boca con la mano. Zahir no dijo nada,
pero aquella noche, cuando la abrazó por detrás, notó que algo había cambiado. El vientre de Ela ya no era el mismo. Apenas había cambiado, pero era evidente que había algo nuevo en él. Ella empezó a evitar los espejos, pero Sahir dejó de hacer preguntas hasta aquella mañana. En una mañana sofocante, Ela estaba de pie junto a la ventana, con un camisón holgado y ligero. Sahir vio desde lejos que la tela se pegaba a su cuerpo. Estaba delgada, pero en medio tenía un bulto pequeño pero evidente. Ya no había dudas. Sahir entró lentamente en la habitación. Sus ojos ardían. No miró a su alrededor, sino que se dirigió hacia Ela, que estaba de pie frente a la ventana. Le echó una manta sobre los hombros. Ella no le prestó atención, o quizás fingió. Sahir rompió el silencio. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Ella se quedó helada. Giró lentamente el rostro. Estaba pálida y sus ojos llenos de lágrimas. Dijo, cuando creciera, sería demasiado tarde. Sahir, asustado, dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero firme. O perder la herencia. Ella respiró hondo y lo miró fijamente a los ojos. No respondió de inmediato. Ambos guardaron silencio. Sahir cerró los ojos, se pasó la mano por el pelo y quiso irse, pero se detuvo allí mismo. Se dio la vuelta lentamente. Su mirada esta vez no era de ira, solo de dolor. Dijo, me ocultaste el asunto, no mentiste, pero guardaste silencio y eso me dolió. Ella respiró hondo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su mirada era fuerte. No sabía cómo decirlo, y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Estaba asustada. ¿De qué? De perderlo todo, de este lugar, de este pequeño rincón de paz. Sahir la observaba en silencio. Cuando habló, su voz era tranquila y llena de amor. No dudo ni un instante que este niño es mío, pero saber que has llevado esta carga sola me duele. Ella se acercó lentamente a él y apoyó la cabeza en su pecho. Pero ahora no estoy sola. Sahir la abrazó. En ese momento, aunque la guerra seguía fuera de ese círculo, el silencio reinaba entre ellos. Sahir miró su vientre. La hinchazón era pequeña y apenas perceptible, pero deslizó los dedos suavemente sobre él, como si tocara algo sagrado. Dijo, intentarán quitarte esto a ti y a este niño, pero no lo conseguirán. Ella cerró los ojos e inhaló el aire de su aliento. Sahir estaba allí, no como una amenaza o una catástrofe, sino como un ser humano. A partir de ese día, los acontecimientos se aceleraron, las perspectivas se ampliaron y cambiaron. Las preguntas ocultas se convirtieron en acusaciones abiertas. Las hermanastras aparecieron de repente y hablaban en voz alta. Ella escuchaba, más pálida y llena. Había ocultado algo y todos se dieron cuenta de que alguien se acercaba a ella. Los ancianos abogados de Sahir dijeron, si esto se confirma, comprende las implicaciones políticas, ¿verdad? Sahir respondió solo con una mirada. No, no necesito explicaciones. Y ese mismo día, convocó una reunión. El salón de mármol estaba frío y las paredes reflejaban la tristeza de sus tíos, primos y su hermano. Todos estaban allí. Y Sahir entró solo, vestido completamente de negro y con la mirada clara. Se mantuvo firme y dijo, está embarazada y el niño es mío. Quien intente dañar a esta mujer o a este niño, primero se enfrentará a mí. Uno de los tíos dijo, ¿qué dijiste? No confesaste algo que nunca existió y ahora tienes que confesarlo. Sahir respiró hondo, sintiendo el peso de la carga sobre su pecho. Heredé el nombre de mi padre, pero no sus errores. Se dio la vuelta y se fue, sabiendo que la batalla acababa de comenzar. La casa estaba más silenciosa que nunca. Sahir regresó de la reunión, con los ojos vacíos pero aún firme. Su cuerpo estaba cansado. Había dicho todo lo que quería a su familia. Ahora debía decir lo que no le había dicho a Ela. La encontró en el balcón de su casa, con los pies descalzos y los ojos fijos en el cielo gris. Se acercó lentamente a ella.
y se sentó a su lado sin decir nada. La tocó. Ella fue la primera en romper el silencio. ¿Por qué me odias? Por todo lo que pasó al principio y porque guardé silencio todo este tiempo. Sahir respiró hondo y dijo, odio este mundo que te ha dado tan poco. Odio a mi padre que pensó que podía comprarte. Ella lo miró con sorpresa. Pero él viene. Sahir continuó, para hacerte daño, no. No te quiero por lástima ni por el niño ni por honor. Ella lo miró y preguntó, ¿por qué sonríes? Sahir esbozó una sonrisa rara y única y dijo, porque ahora quiero elegir. Tengas o no tengas fortuna, con o sin nombre. Ella sintió un nudo en la garganta, pero no lo dijo. Ya no soy aquella niña que vino aquí con miedo. No soy aquella viuda que el mundo intentó enterrar bajo su nombre. No soy ni una propiedad ni un escándalo. Ahora soy yo misma. Sahir la observaba en silencio, como si esperara su siguiente palabra. Ella se tocó el vientre y luego le tomó la mano. Pero a pesar de todo, quiero ser tuya. Sahir se acercó a ella, apoyó su frente en la de ella y susurró, quédate, pero solo si es tu elección. Ella lo sintió y dijo, mi elección no es el miedo. Sus ojos y su corazón finalmente encontraron la paz. Aquella noche no hubo palabras, ni anillos, ni promesas. Solo dos personas cogidas de la mano y acostadas una al lado de la otra. El mundo estaba fuera de aquellas paredes, y por primera vez ella no sintió que necesitara resistir, porque finalmente estaba en su lugar, el lugar que ella había elegido. El sol volvía a salir. Había llegado a un pequeño pueblo del sur de España, sin guardias, sin testigos, sin casa familiar. Una casa blanca por fuera con ventanas azules y un balcón con vistas al mar. Una cocina abierta y un pequeño patio lleno de lavanda. Solo eso, pero era la primera vez en la vida de ella que su boda se celebraba en el patio de un juez local, invitado por un amigo de Sahir. Él fue quien ofició la ceremonia. No había vestido de novia, ella llevaba una chaqueta ligera y Sahir una camisa y pantalones de lino blanco. Era la boda más sencilla que nadie había visto, pero para ella era la más sincera. Cuando terminó la ceremonia, Sahir se acercó lentamente a ella. Primero le besó la frente con respeto, luego los labios y después las manos. Se tocaron en silencio, pero con insistencia. Ella dijo sí, sin prisas y en silencio. Sus ojos decían todo lo que no se había dicho. Las lentas y legales acciones de la familia de Sahir para anular la parte del testamento que ahora incluía el evidente embarazo de ella, continuaron. Según aquella famosa cláusula del contrato matrimonial, si quedaba embarazada en el plazo de 1 año tras la muerte de Tariq, ella perdía su derecho a la herencia. Pero ella no luchó, no se resistió, o mejor dicho, cedió. Firmó un documento por voluntad propia, renunciando a su testamento y cediendo la mayor parte de sus bienes, vinculados al nombre de Tariq. Solo le quedó una pequeña parcela de tierra en el sur de Francia. Nadie la demandó por la antigua bodega. Para la familia, esto era un rastro del pasado y un recuerdo solitario que insistía en protegerla. Para ella, era suficiente para vivir una vida alejada de Sahir, sencilla y libre. Sahir solo tomó su parte y dijo a quienes habían venido a restaurar el pasado: quien toque algo que pertenezca a ella se enfrentará a mí. Hemos venido a hacer las cosas de manera diferente y correcta. Y eso es exactamente lo que hicieron en su nuevo hogar. Ella solía despertarse temprano. Bebía su té en el balcón, sentía el frío de las baldosas bajo sus pies, escuchaba el mar y recordaba quién era, sin intención de volver atrás jamás. Sahir preparaba el café y antes de hablar le acariciaba el vientre y luego la saludaba con un beso suave y sincero. El niño crecía en silencio, sin ruido, sin presión, sin miedo. Aquella noche entró en la habitación sin prisas. Vio a Ella sentada al borde de la cama con el pelo revuelto. Su mirada era tranquila y una sonrisa silenciosa se dibujaba en sus labios. Lo esperaba en silencio.
Zahir se acercó a ella. Ella dijo: aquella noche que debía ser mi primera noche fue una pesadilla de miedo, dolor y sufrimiento insoportable. No hubo amor, no hubo regreso. Tú no estabas a mi lado. Zahir se sentó a su lado, le tomó las manos y dijo: hagamos de esta noche nuestra primera noche, la única noche real que tenemos. Ella asintió y, antes de que pudiera decir una palabra, un beso cálido, húmedo y real se abrió paso hasta sus labios, como si Zahir regresara a su hogar. En su lengua había deseo y respeto, sin ningún ritual ni miedo. Se acercaron con facilidad y sin pasado, sin vergüenza, amándose con amor verdadero. Y cuando él jadeó sobre su pecho, Zahir le pasó la mano por el vientre y susurró: ahora eres mi esposa, la madre de mi hijo y el amor de mi vida. Ella sonrió y dijo: pura libertad, y ahora soy la primera en elegir. No comencé esta historia como un cuento de hadas, sino tejida con nuevos comienzos y heridas transformadas en fortaleza. El silencio se convirtió en un refugio, y nada más que el amor puede curarla. Si esta historia ha despertado algo en ti, haz clic en el botón de Me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones en historias de amor y romance. Creemos que cada dolor merece un nuevo comienzo y cada comienzo merece ser contado. Dinos en los comentarios desde dónde sigues esta historia. Nos vemos en el próximo video. Y no olvides que algunas historias comienzan con dolor, pero al final nos salvan la vida.